¿Qué es el sacerdocio y qué función tiene este poder dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Descúbrelo en este video. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos una vez más a este su canal del Ecos Podcast en el Zion Voice en esta ocasión. Y el día de hoy pues les voy a hablar acerca de un tema interesantísimo. Estuve indagando un poco acerca de este tema. Tengo conocimiento, pero como siempre voy a la fuente. Siempre voy a la página de la iglesiadecristo.org donde trato de dar la información como la iglesia la tiene posteada en sus redes. El día de hoy yo estaré hablando acerca de el sacerdocio. Pero ¿qué es el sacerdocio? O sea, ¿qué entienden las personas por el sacerdocio? Podemos asociarlo a un sacerdote de la Iglesia Católica o a un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Pero en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el sacerdocio es el poder que da Dios a los hombres para que actúen en su nombre. El mismo poder que Cristo tenía para sanar a las personas, el mismo poder que Cristo tenía para bendecir a las personas, para multiplicar los panes y los peces. Ese mismo poder lo tenemos hoy en día en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También con ese mismo poder fueron creados los cielos y la tierra, el universo, los mundos, por medio de ese mismo poder. Y todos los hombres dignos de la Iglesia tienen esta autoridad que Dios da a los hombres para actuar en su nombre. El profeta José Smith, cuando estuvo traduciendo el libro de Mormón, hablaba en una parte del libro de Mormón acerca del bautismo, y cuando fueron a preguntar que cómo sería posible el bautismo, pues el profeta José Smith se le dio la autoridad para bautizar y posteriormente también se le dio la autoridad para dirigir la iglesia. Vemos cómo hay una variable en autoridad, una para ordenanzas y otra para la administración de la iglesia. En la página de la iglesia podemos leer aquí un poquito acerca de el sacerdocio, la autoridad de Dios, la autoridad que Dios da a los hombres para actuar en su nombre. Y me gustaría valerme de lo que tengo aquí en la página de la iglesia. Básicamente está todo completo. El sacerdocio dentro de la iglesia se divide en dos. Uno es el sacerdocio arónico y otro es el sacerdocio de Melquisedec. Uno se le da el nombre en honor al sacerdote Aarón, hermano de Moisés, y el otro se le da sacerdocio de Melquisedec en honor al sumo sacerdote Melquisedec, de quien Abraham llevaba los diezmos a ese rey, y él pues era un rey, una persona honorable, una persona de respeto. En honor a él se le pone este nombre al sacerdocio de Melquisedec. Se divide en sacerdocio menor y sacerdocio mayor. Voy a leer la parte del sacerdocio de arónico, y me gustaría primero decir quién fue Aarón. Y Aarón fue el hermano de Moisés, quien el Señor le dio la autoridad para auspiciar las ordenanzas del templo, el tabernáculo donde ellos estaban. Entonces ellos eran los que hacían los rituales, ellos eran los que hacían los sacrificios, preparaban estos sacrificios. Entonces hoy en día todo varón digno de la iglesia recibe el sacerdocio arónico a partir de los 12 años. A partir de los 12 años, todo varón digno de la iglesia recibe el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio arónico. Estos hombres jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 12 a 17 años, reciben muchas oportunidades de participar en las sagradas ordenanzas del sacerdocio y prestar servicio al cumplir dignamente con sus deberes. Ellos actúan en el nombre del Señor para ayudar a otros a recibir las bendiciones del Evangelio. Por ejemplo, con el sacerdocio de Melquisedec
se hacen algunas cosas, pero está dividido. Los jóvenes que oscilan entre la edad de 12 a 14 años, ellos reciben lo que es el sacerdocio, de 12 a 13 años, ellos reciben el sacerdocio de Aarón al grado de diácono. Y los diáconos son aquellos que auspician en la Santa Cena, repartiendo la Santa Cena en la capilla. Estos jovencitos toman estas bandejas con el pan y el agua y las reparten a los hermanos. Ellos pueden repartir la Santa Cena. También dentro de sus responsabilidades está el ir los días de ayuno y testimonio, los sábados de ayuno. Ellos van donde los hermanos y recogen las ofrendas que los hermanos dan a la iglesia como una ofrenda de ayuno y los llevan al obispo. El obispo del barrio es quien tiene las llaves de este sacerdocio. El obispo tiene las llaves del sacerdocio de Aarón, por eso él es quien preside en las organizaciones de los hombres jóvenes, como los diáconos. De 13 a 14 años, hasta los 15 años, de 13 a 15 años, 14 a 15 años, se les da a los jóvenes el sacerdocio de Aarón al grado de maestro. Ya los maestros tienen un poco más de responsabilidades porque pueden hacer lo mismo que hacen los diáconos y pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, los diáconos no pueden preparar la Santa Cena, pero los maestros sí pueden preparar la Santa Cena. Los maestros pueden enseñar a los hermanos el evangelio. Ellos pueden enseñar a los hermanos, por eso son maestros. Y ellos también pueden repartir la Santa Cena. Repartir la Santa Cena. Dígase también, dentro de este sacerdocio ellos se dividen en quórumes. Por ejemplo, los diáconos se reúnen con los diáconos, los maestros se reúnen con los maestros y los presbíteros, que es el tercer grado de este sacerdocio, se reúnen con los presbíteros. Dicho sea de paso, también el grado de obispo es un grado de este sacerdocio de Aarón. A los obispos de las capillas o pastores, como les conocen, se les da este sacerdocio, o sea, se les da este grado del sacerdocio de Aarón o obispo. Por eso él es quien preside en ese sacerdocio. Los presbíteros, que son ya jóvenes de 16 a 17 años, ellos reciben el grado de presbítero. ¿Qué hacen los presbíteros que no pueden hacer los maestros ni los diáconos? Bueno, pues los presbíteros pueden hacer todo lo que hacen los maestros, pero ellos también pueden bendecir los sacramentos, la Santa Cena. Ellos también bendicen la Santa Cena. Y aparte de que pueden bendecir la Santa Cena, ellos pueden bautizar. Ellos pueden bautizar. Ya cuando un joven tiene el grado de presbítero, pues el joven puede bautizar. Otra información que hay adicional es que al traducir el libro de Mormón, el profeta José Smith descubrió que se hacía mención del bautismo para la remisión de pecados. El 15 de mayo del 1829, él y Oliver Cowdery, su escribiente, lógico, se retiraron a un bosque para consultar al Señor con respecto al bautismo. Mientras oraban, descendió un mensajero del cielo en una nube de luz, y este mensajero era Juan el Bautista, quien portaba esta autoridad, las llaves de esta autoridad. Ahora era un ser resucitado. Colocó las manos sobre José y Oliver Cowdery y les confirió el sacerdocio de Aarón, que fue quitado de la tierra durante la gran apostasía. Con esa autoridad, José Smith y Oliver Cowdery se bautizaron el uno al otro. Como os dije, los oficios del sacerdocio arónico son obispo, presbítero, maestro y diácono, de arriba hacia abajo. Con la autorización del líder de sacerdocio que preside, por lo general, el obispo o el presidente de la rama, los diáconos reparten la Santa Cena. Los maestros la reparten y la preparan, y los presbíteros pueden hacer todas las cosas. Aparte de eso, los presbíteros pueden realizar todos los deberes de ellos y también pueden bautizar. También un maestro puede ordenar a un diácono, un presbítero puede ordenar a un maestro y a un diácono, y el obispo pues los ordena a todos.
El sacerdocio arónico es una dependencia del sacerdocio mayor o sacerdocio de Melquisedec y se le llama también el sacerdocio preparatorio. Conforme un poseedor de sacerdocio arónico presta servicio como tal, se prepara para recibir el sacerdocio de Melquisedec, para recibir las bendiciones del templo. Para ser misioneros hay que tener el sacerdocio mayor, para hacer investiduras en el templo, para ser un marido, un padre y un esposo amoroso, y para continuar toda una vida de servicio dentro de la iglesia. Ahora, como el sacerdocio de Aarón es un sacerdocio preparatorio para el sacerdocio de Melquisedec, debemos de ver quién fue Melquisedec. Y Melquisedec en el Antiguo Testamento fue un notable sumo sacerdote, un profeta y líder que vivió después del diluvio y durante los tiempos de Abraham. Se le llamó rey de Salem o Jerusalén, rey de paz, rey de justicia. El significado del vocablo hebreo Melquisedec y sacerdote del más alto Dios. Sabemos que Abraham, todos sus diezmos los llevaba a Melquisedec. Todos los diezmos él los llevaba a Melquisedec. A nadie más le daba los diezmos. Entonces, ¿qué es el sacerdocio de Melquisedec? El sacerdocio de Melquisedec es el poder que Dios da al hombre para dirigir la iglesia. Dirigir la iglesia. Entonces, todo hombre digno de la iglesia, pagador de diezmo íntegro, recibe el sacerdocio de Melquisedec. Dice, mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, los líderes de la iglesia dirigen la iglesia y la predicación del evangelio en todo el mundo. En las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec se manifiesta el poder de la divinidad. Este sacerdocio mayor le fue dado a Adán y ha estado en la tierra siempre que el Señor ha revelado su evangelio. Fue quitado de la tierra durante la gran apostasía, pero fue restaurado en el 1829. Cuando los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se lo confirieron a José Smith y Oliver Cowdery. O sea, luego de que José Smith recibió el sacerdocio arónico de parte de Juan el Bautista, ellos se bautizaron el uno al otro y también recibieron en el año 1829, un año antes de la organización de la iglesia, recibieron el sacerdocio de Melquisedec. Miren lo interesante. La iglesia se organiza en el 1830 oficialmente, pero un año antes ellos reciben la autoridad para dirigir la iglesia. Es bien importante saber que sin la debida autoridad no podemos hablar en nombre de Dios. Sin la debida autoridad. Si no tenemos la autoridad no podemos decir Dios me envió, Dios me mandó, o yo hablé con Dios. Sí hablamos con Dios, pero no podemos hacer una iglesia y decir que es de Dios, porque necesitamos la autoridad. Por eso es tan importante la autoridad en la tierra. Y por eso, un año antes de que José Smith y Oliver Cowdery y los líderes y las personas que habían en la iglesia se dirigieron en el 1830 a organizar la iglesia por primera vez oficialmente, ellos recibieron un año antes la autoridad de Dios para dirigir la iglesia, la cual es el sacerdocio de Melquisedec. Ellos ya tenían la autoridad para bautizar, pero no para organizar la iglesia. En la iglesia hay dos sacerdocios, como dije, el Melquisedec y arónico. Según el orden de Dios, el sacerdocio de Melquisedec es el mayor de los dos y posee el derecho de presidir y tiene el poder y autoridad sobre todos los oficios de la iglesia. También tiene las llaves de las bendiciones espirituales de la iglesia. Lleva el nombre de un gran sumo sacerdote que vivió durante la época del profeta Abraham. Los oficios de este sacerdocio son, desde arriba hacia abajo, apóstol, 70, patriarca, sumo sacerdote y elder. Apóstol, 70, patriarca, sumo sacerdote y elder. En mi caso, yo, en lo personal, soy un sumo sacerdote. Yo pasé por elder, ahora soy un sumo sacerdote. Luego, puedo ser patriarca, o puedo ser 70, o puedo llegar a ser un apóstol de la iglesia. Pero eso es por línea de autoridad. Por ejemplo, yo como sumo sacerdote puedo ordenar a otro sumo sacerdote y a otro elder, a un presbítero, a un diácono, a un maestro, pero no puedo ordenar a un 70, ni a un patriarca, ni a un apóstol. Ya el grado de apóstol se te da
por medio de revelación. Cuando te llaman como apóstol o como 70, se te da ese grado de el sacerdocio de Melquisedec. Y el de patriarca, pues el patriarca, nosotros tenemos uno, es un hermano ya mayor, tiene 71 años, pero te llaman como patriarca desde los 65 años en adelante, si no me equivoco. Y es un llamamiento muy especial el ser patriarca de una estaca. Solamente hay un patriarca a la vez en una estaca. Al fin de recibir la investidura del templo y ser sellados a su familia por toda la eternidad, los varones de la iglesia deben ser dignos poseedores del sacerdocio de Melquisedec y tienen la autoridad para bendecir a los enfermos y dar bendiciones especiales a los miembros de su familia y a otras personas. Con la autoridad de los líderes que presiden el sacerdocio pueden conferir el don del Espíritu Santo y ordenar a otros varones dignos a los oficios de Aarón, como dije, y del mismo sacerdocio de Melquisedec, de el grado tuyo hacia abajo. Es tan interesante el saber que podemos bendecir a las personas. El sacerdocio de Melquisedec hacemos algo que se llama dar bendiciones de salud. Bendecimos a los enfermos, bendecimos a las personas aquejadas y afligidas de alguna u otra forma. Yo tuve la oportunidad de tener una experiencia muy espiritual, una hermana que lamentablemente falleció, y estuve ahí en el momento que ella falleció y pude darle una bendición a la hermana por medio de el sacerdocio. La hermana falleció, pero sentí una gran satisfacción de saber que fui digno de estar ahí en ese momento y de poder compartir esa bendición con la hermana. También los poseedores del sacerdocio de Melquisedec, como pueden bautizar, también pueden conferir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando un hombre recibe el sacerdocio de Melquisedec, entra en el juramento y convenio del sacerdocio y hace convenio de ser fiel, de magnificar su llamamiento, de estar diligentemente atento a las palabras de vida eterna y de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los que guarden ese convenio serán santificados por el Espíritu y recibirán todo lo que el Padre tiene para ellos. Yo he podido recibir un testimonio del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de Dios, del sacerdocio que Dios le da al hombre, su autoridad para dirigir su iglesia aquí en la tierra. Bendigo a mi familia siempre que puedo. Puedo bendecir a otros por medio de este sacerdocio. Puedo bendecir la vida de muchísimas personas y también puedo predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando fui misionero, pues tuve la oportunidad de recibir este sacerdocio y de ser llamado elder por un tiempo. Luego me llamaron como sumo sacerdote, pero no hay nada más satisfactorio en la vida que bendecir la vida de los demás. No hay nada más satisfactorio en la vida que servir a los demás. Yo sé que esta autoridad está en la tierra, que esta autoridad está en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y que nosotros tenemos la autoridad de Dios para dirigir su iglesia, para realizar las ordenanzas salvadoras que nos llevarán una vez más a la presencia del Padre. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por seguirme. Compartan el video, denle me gusta, suscríbanse al canal, apóyenme, porque este canal lo estoy haciendo con el fin y la misión de que todas las personas puedan conocer la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches, buenas tardes o buenos días.